Es un placer estar acá con ustedes. Este espacio de verdad para mí tiene un significado muy especial y hoy vamos a hablar sabiendo que estamos en toda la parte del programa del desarrollo del ser, ya este módulo tiene que ver con valores y con creencias. Entonces teníamos un ejercicio para hacer con el tema de los valores. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Ya, abramos micrófonos para que leamos la lista que hicimos. Pero no todos, o sea, no lean todos los valores al mismo tiempo que va a quedar mal en la grabación. Ah, hola. Dale, Maricar. Bueno, según yo la hice bien fácil, bien rápido, ¿no? Pero cuando después como que la piensas, dices, a lo mejor cambiaría, invertiría, sí, no lo puse, según yo, bueno, el primero sí lo puse, creo yo, inamovible. Puse a Noah, la verdad, él sí le puse como a mi personita. Después puse a mi familia, después puse salud, después puse tiempo y después me puse a mí, pero pues no sé. ¿Qué opinas de eso? Después del video que viste la otra vez. Eh, el que mandaste, ¿cómo se llamaba? El del universo, ¿no? No, el de el ¿O de cuál? Drew Barrymore, hablando con Matthew. Ah, que le dice que amarse a sí mismo es su trabajo, ¿no? ¿Ese? Sí. Ya, súper. Entonces, ¿cómo te sentiste haciendo ese ejercicio de los valores? Pues es que siento que para mí fue fácil poner primero a Noah, porque yo siento que sin mi niño, pues no sé. Pero, pues no sé, porque después son diferentes categorías, o sea, pongo primero personas y después pongo circunstancias como Ah, entonces salud. mira que eso habla de tus valores. Ya, para mí es más valiosa la gente que estas otras cosas. Listo. Ojo, vuelvo y les digo, esto no son respuestas ni buenas ni malas, esto son respuestas propias que hablan de Sí, lo que nosotros valoramos, ¿cierto? Listo. Genial. Pregunta, Maricar. ¿Qué requiere Nova para estar bien? pues una mamá que esté bien. Entonces, ¿qué debe ir de primero? Yo, ¿Cierto? Incluso, mira esto tan interesante. Tú deberías ir de primero por él, sí. aun siendo por él, ya, tú Ujú, debes ir primero, aun si lo quieres ver por él, ¿cierto? sí. Siempre es importante que lo veamos por nosotros, por eso ese video me gustó tanto, ¿cierto? Y por eso se los compartí, literalmente deberíamos ver esto de amarnos a nosotros mismos como si fuera un trabajo, sea, como si fuera nuestro trabajo, encargarnos de nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, todo eso. Pero aún si lo quieres ver por él, lo que él más requiere es una mamá, ya, pero que no solo provea, Ujú. ya, una mamá ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿De qué quisieras darle tu ejemplo a Noah? Pues sí, como dices, de creencias, de hábitos, valores, coherencia, ¿no? Lo que uno enseña. ¿Qué es lo que te gustaría a ti para Noah? Pues me gustaría que sea un hombre emocionalmente estable, que Ajá. sepa afrontar las situaciones, eh, pues así, estable, pues. Antes que todo, Antes que todo, ¿Noah cuántos años tiene? 10. Bien, Noah no tiene ni idea de inteligencia emocional. ¿Qué quieres para Noah? Pues que se sienta amado. Súper, que se sienta amado, genial. ¿Qué más? Mm, pues que sepa expresarse, que tenga confianza en mí, que no está solo, ¿Ves cómo cambia la pues que respuesta? tenga, Cuando ponemos la sí. respuesta del libro a un ladito y realmente pensamos, y eso puede cambiar en el tiempo, ¿cierto? Aunque yo creo que estás hablando de cosas importantísimas. Miren esto, y ojo, esto en este caso lo estamos hablando para Nova con Maricar, pero esto aplica para cualquier persona en nuestra vida.
Ya, que las personas que son valiosas en mi vida se sientan amadas por mí. Que las personas que son valiosas en mi vida se puedan comunicar conmigo, que confíen en mí. Ujú. Eso aplica para todo en la vida. Me encanta eso. Ya, y mira qué importante que tú tienes a las personas ya por encima de cualquier otras cosas. Listo, y es importante y esto es para todos. Miren, los primeros siempre vamos a ser nosotros. Siempre tenemos que ponernos nosotros de primeros, de segundos y de terceros, porque es la única manera en que el resto va a estar mejor. Ojo, mejor. Y mejor no necesariamente significa, bah, mejor significa que de pronto está por allá abajo y aquí va a estar un poquito mejor. Y todavía no está donde yo quiero que esté acá arriba, ¿cierto? Pero está mejor. Ya, miren que no dije que va a estar bien, dije que va a estar mejor. Mejor, entonces esa parte es importantísima. ¿Quién más quiere compartir el ejercicio? Muchas gracias, Maricar, y por abrir tu corazón acá. ¿Quién más quiere compartir el ejercicio? Miren, yo les cuento. Ah, dale, Galán. Viejo Dani, justo que me senté a hacerlo, de las cosas que literalmente más valoro hoy es mi paz, ¿no? Y de ahí se desprendieron varias otras cosas, pero justo lo meditaba esta mañana, lo valioso que es el entender por temas mentales y de limitaciones, siempre ponía a las personas por encima mío, siempre. Entonces siempre era, voy a darlo todo, pero en una relación voy a darlo todo por esa persona y entonces esa persona va a estar primero que yo y etcétera, etcétera, etcétera. En mi familia igual, como que primero mis papás, muy seguro, muy parecido a lo que decía Maricara ahorita, como que todo el mundo estaba ahí y lo último era yo. A hoy, y justo lo interiorizaba esta mañana, eh, realmente si mi paz no está bien, de ahí en adelante no pasa nada. Y me parece súper valioso el poder interiorizarlo y el poder sentirlo además. Entonces, te escuchaba ahorita y justamente lo pensaba temprano esta mañana y decía, qué cambio, ¿no? Ahora, pesa, pesa un montón. Es ¿Qué te como, refieres? eh, pues el desaprender, en mi caso, ha sido muy bravo, muy bravo. Es decir, el sentirse egoísta, el sentirse como que, oiga, pero pues, yo estoy bien y el otro no, y pucha, y si yo tomo esta decisión y si cambia Que, todo, Dani, cambia la relación con el dinero, cambia la relación con muchos aspectos en la vida, o sea, ha cambiado en mi vida, ha cambiado muchas cosas el ponerme a mí primero. mira que ya estás conectando con el otro tema que tenemos hoy, que son con las creencias. Y es si yo me pongo a mí primero, como hay un juego de creencias, entonces debo estar siendo egoísta. ¿Cierto? Pero si alguien tiene un juego de creencias diferente y es si yo me pongo a mí primero, ¡ay, qué bien! Te estás amando. El juego de creencias, o sea, la conclusión a la que llego cambia porque el juego de creencias es diferente. Entonces, miren qué bonito lo que nos comparte Germán, porque si yo estoy decidiendo cambiar ciertos valores que yo siento que están vibrando más conmigo, que están más alineados, que en los que me siento más yo, que mi intuición me dice, hey, ahí es, por ahí es, pero por dentro hay alguien diciéndome, ay, pero eso está mal, o eso no debería ser así, o por qué vas a hacer eso, ¿cierto? Entonces ahí vamos a las creencias. Entonces, tengo que revisar las creencias entonces, porque ya que estoy cambiando mis valores y veo que por acá estoy sintiéndome mejor, hay una vocecita de atrás que me está diciendo, ya, y esa vocecita muchas veces, por ejemplo, hay varios ejercicios. Uno de los ejercicios que uno puede hacer con esa vocecita es esa vocecita cómo suena. Suena como a hombre, suena como a mujer, suena como a mí mismo, suena como a otra persona. ¿Sí me entienden? Y muchas veces uno haciendo ese ejercicio encuentra que esa vocecita termina teniendo un nombre muchas veces. Un papá, una mamá, un profesor, una persona que yo admiraba. ¿Sí me entienden? Entonces esa parte es súper importante. Entonces, qué chévere que compartas eso, Germán, porque miren cómo cambiando los valores empieza eso allá a
a crear caos en esa otra área que son las creencias. Listo, súper importante. Miren, siempre que uno habla de valores, generalmente mucha gente piensa que los valores son la honestidad, el respeto, la tolerancia, y esos son valores morales que son importantes, ¿cierto? Pero que no necesariamente hacen que uno esté bien. Ya, yo soy honesto, pero me siento infeliz. Eso no tiene sentido. O sea, no quiero decir que esté infeliz por ser honesto. Quiere decir que a lo que le estoy dando valor no me está funcionando. Tengo que darle valor entonces tal vez a cosas más relevantes o a una mayor cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, miren qué chévere. Por ejemplo, Germán, pregunta importante. ¿Qué se requiere para que Germán sienta paz? Una estabilidad, entre comillas, digamos que al final del día, ¿qué se requiere para que yo necesite paz o para que yo tenga paz? Centrarme aquí y ahora, Dani. Ok, No, súper. Ya, porque esa estabilidad entonces viene de adentro o viene de afuera. no, de adentro, de adentro, de Ah, adentro, nada de afuera. ya. Y es eso. Yo puedo sentir paz estando en un momento de caos, de estrés, claro que sí, yo puedo Sí. sentir paz ahí. Listo. Y algunas veces hablamos de lo que nos quita la paz. A mí me ha pasado, yo he estado ahí, hablamos de lo que nos quita la paz, pero lo que nos quita la paz simplemente nos está mostrando en lo que tenemos que crecer o en lo que podemos crecer. ¿Qué oportunidades tenemos de hacer cambios acá adentro para que esas cosas ya no nos quiten la paz? Porque la paz no nos la puede quitar nadie, nosotros somos los que la entregamos, ¿cierto? Entonces esa parte es importantísima. Qué chévere eso. Yo les comparto a nivel personal mis valores, el crecimiento, ya, la contribución, la tranquilidad, el bienestar, la libertad, ¿cierto? Han sido valores que he arraigado bastante, ¿listo? Y haber desarrollado, o al menos haber hecho precisamente ahí un tema en todo esto de los valores me ha ayudado mucho a mí a identificar muchas cosas. Entonces, una de las cosas que quiero que se lleven de los valores es que muchas veces actuamos y una de esas acciones van alineadas con mis valores o no. Y tenemos que aprender a identificar ese tipo de cosas. Las cosas que no vayan alineadas con nuestros valores, una de dos. O estamos haciendo lo que no es, o los valores ya no funcionan y tengo que realizar. Porque si yo estoy haciendo algo que yo creo que sí, ya, pero en el fondo veo que eso va contra ciertos valores que tenga, posiblemente es hora de reevaluar esos valores. Entonces, esto es un caso muy personal, cada uno tiene que hacer eso precisamente y uno en el desarrollo de todo esto va cada vez encontrando más alineación, va cada vez encontrando respuestas más profundas. Yo les digo una cosa, la gran mayoría de veces, si lo que estoy poniendo más importante está más en el exterior que en el interior, listo, revisemos eso porque los valores inician por acá. Ahora, no nos vamos a quedar solo en el interior, porque solo en el interior, igual estamos viviendo en una realidad, estamos viviendo en una dimensión, estamos viviendo acá afuera en un sistema. Listo, si nos quedamos muy en el interior, lo de afuera se va a volver nada y voy a tener una vida miserable por factores externos. Ya, entonces es importante también tener un balance ahí, ¿cierto? Una armonía, esa palabra me gusta más. Entonces, por ese lado, súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al tema de los valores? Nada, listo. Entonces, mi consejo, miren, esto fue lo primero que yo empecé a desarrollar cuando empecé con todo el tema de coaching. Entonces, lo primero es, hagamos la tarea con el tema de los valores, hagamos la tarea, cuestionémonos, ¿qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si me pongo a mí misma primero? ¿Cierto? ¿Qué pasa si estos valores que tengo si me funcionan bien o no? Pregunta, ¿lo que estoy haciendo hoy está alineado con mis valores? Todo eso. Ese tipo de preguntas son importantísimas. ¿Listo? Entonces, hay el tema de los valores y lo otro son las creencias, ¿cierto? Y cuando hablamos de creencias, miren, yo les digo una cosa. En cuanto a temas de creencias, yo me he dado cuenta que lo más importante es aprender a identificar cuáles creencias. ¿Cuáles creen ustedes? Las limitantes. Las limitantes, ¿cierto? Porque si hay una creencia que me está empoderando, bacano, me funciona. Pero si hay creencias que me están limitando, esas son las que tengo que empezar a revisar. Listo. Y yo sé que la mayoría tenemos creencias limitantes. Y les digo una cosa, las creencias limitantes más poderosas son respecto a nosotros mismos. No a lo que podemos tener o hacer, sino a lo que somos. Ya que volvemos a todo esto de ser, hacer, tener.
Esas son las más poderosas. Y por eso quiero que nos enfoquemos en esas. ¿Listo? ¿Y saben qué aplica mucho ahí? Algo que he aprendido es el miedo. Cuando algo me da miedo, literalmente, ese miedo me está diciendo, hey, hay una creencia ahí que no te está funcionando. Hay una creencia ahí que no te está funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía y esa energía la filtramos a través de un juego de creencias. Y lo que sale al otro lado es miedo. Entonces, esa respuesta lo único que está haciendo es mostrarme, o sea, el miedo lo único que está haciendo es mostrarme que hay un juego de creencias ahí que no me está funcionando bien. Ya, porque si cojo esa energía, la filtro a través de ese juego de creencias y lo que sale al otro lado es amor, me funciona. Pero si lo que sale al otro lado es miedo, eso no me está funcionando bien. ¿Qué tengo que revisar? Mucha gente se aleja de eso que le está generando el miedo, cuando en realidad eso simplemente es un mensaje, un hola, revisa esto. Voy a revisar las creencias que precisamente están generando esos miedos. Entonces, esa parte es importantísima. Una excelente manera de medir mi juego de creencias es enfocarme, por ejemplo, en cosas que me estén dando miedo. Las que me dan alegría, las que me dan dicha, las que me dan amor, todas esas por ahora me están funcionando bien. Y no quiere decir que no las pueda reevaluar, ¿cierto? Porque incluso las puedo llevar a niveles superiores donde esa alegría, esa dicha, ese amor se expanda, ¿cierto? Pero son las que voy a revisar después, las que voy a revisar primero son las limitantes. Pregunta importante, y con esto casi que quiero dejarlos. ¿De qué me están limitando esas creencias? O sea, cuando hablamos de creencias limitantes, ¿me está limitando de qué? Si hay un límite, entonces hay algo más acá al otro lado, o más allá. ¿Ah? ¿De qué me estoy perdiendo? Ya, es eso, ¿de qué me estoy perdiendo? O sea, si me están limitando de llegar a dónde, de ir a dónde. ¿Escuchan? Marce dice, ¿de qué me estoy perdiendo? Los escucho. No, era eso, de que cuando te referías a que vamos a tener limitantes que nos están limitando ¿Sí? en algo, entonces Ajá. ¿de qué me estoy perdiendo por esa creencia? Entonces, respondamos esa pregunta de Marce. De los miedos, lo que pasa es que, mira, en lo que yo estoy aprendiendo, estoy en un curso muy bacano y en lo que estoy aprendiendo, por ejemplo, en el tema del miedo, son demasiados. Creo que les puedo compartir una imagen, ahorita se las mando por el grupo. Les voy a enviar cuáles son los miedos y lo que podemos hacer es identificarlos y ahí es como una flor y están todos los miedos. Y hay otra imagen donde están todas las otras, digamos, actitudes y creencias, también se puede decir, y todo lo que podemos tener que significan amor. Entonces son dos flores, las del miedo y las del amor. Tienen muchos pétalos las dos, muchísimas. Lo que hacemos con lo que identifiquemos con el miedo, las que identificamos que son miedos que se van a dar cuenta que ni siquiera lo tenemos claro de que es un miedo, es abrazarlo, y es el ejercicio, no es tan fácil, abrazar ese miedo y abrazarlo y abrazarlo y abrazarlo hasta que se nos vuelva amor, hasta que lo convirtamos en amor, hasta que el miedo no lo podamos transformar en amor, pues tenemos que seguirlo trabajando. Tenemos que seguirlo trabajando y trabajándolo hasta que realmente lo podamos convertir en amor. Voy a tratar, si quieres vas interviniendo ahí, Dani, voy a tratar de compartírselos ya, porque son muy bonitas las dos flores, muy bonitas. Y digamos, en la parte del amor hay también una cantidad de cosas que no podemos, de pronto no sepamos que son amor,
y que no las tengamos evolucionadas o trabajadas y que las podemos Expandir. empezar a activar, porque realmente toda esa parte del amor todos lo tenemos, y lo que pasa es que hay unas que las tenemos súper chequeadas, ya esto ya lo tengo listo, y hay otras que tenemos que activar. Entonces, esta parte es bien chévere, y la parte del miedo es abrazar el miedo y abrazar el miedo y abrazar el miedo hasta que se convierta en amor. Es un ejercicio súper chévere. Aquí voy a buscar. Entonces, pregunta importante, ¿de qué nos está limitando? Porque si nos está limitando, hay algo más ahí. ¿Qué es? De nuevas experiencias y desafíos, oportunidades. Estaba escuchándote, Marce, y cuando tú decías abrazar el miedo, digamos que estaba reflexionando esa parte acá, donde uno dice, claro, el miedo puede ser esa fuerza transformadora cuando reconocemos, ¿no? Ese es el ejercicio. Y la pregunta que tú haces, Dani, sí, perdernos de esos desafíos bonitos en los que descubrimos esos potenciales que tenemos, sí, esas oportunidades grandes. Vamos por ahí, Rosy. Vamos por ahí entonces, porque es que yo creo que tocaste la parte más importante de todo esto. En esas experiencias que tú dices que nos estamos perdiendo, ¿qué es lo que descubrimos? Nuevas oportunidades. ¿Que nos van a llevar a qué? Bueno, nos pueden Usaste una palabra clave, Rosy. Usaste una palabra clave. Perdón. Ya, usaste una palabra clave ahora, que es precisamente lo que yo siento y lo que más les quiero compartir en este momento. Esas nuevas oportunidades nos llevan en unos aprendizajes, ¿cierto? Y eso Crecimiento, sí. Crecimiento. ¿Y un crecimiento a qué? Y Rosy dijo, a ese potencial. Nuevos niveles, sí, totalmente. A ese potencial. Miren, hay un dicho que dice que el regalo de Dios para nosotros es el potencial. Potencial es lo que podemos ser. Y nuestro regalo para Dios debe ser desarrollarlo. Chicos, hay muchas creencias limitantes, pero lo que les quiero dejar hoy, que es lo más importante, es que de lo que nos están limitando es que nosotros alcancemos nuestro potencial. Esto, ya tengo los programas del miedo. Les va a pasar la imagen al WhatsApp. Súper. ¿Sí entienden lo que les digo? Y les paso los del amor. Estos son programas de miedo. Es eso de lo que nos está limitando, de alcanzar nuestro máximo potencial en diferentes niveles, en los diferentes aspectos de la vida, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, en las finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra comunicación, en todo lo que nosotros somos capaces de hacer. De eso es que nos está limitando. De eso es lo que nos está limitando. Puedes compartir eso ahí, es que es mucho. Entonces, miren, Marce les compartió esas imágenes. Ya, qué bueno que las tenemos en el chat para que las podamos comentar, para que interactuemos en el chat con eso. Pero el mensaje que quiero que se lleven hoy es ese, principalmente. Nuestras creencias limitantes nos están limitando de alcanzar nuestro potencial. Potencial que ya tenemos, porque es que ese fue el regalo de Dios para nosotros, ese potencial. No es que alguien tenga más potencial que yo. Todos tenemos el potencial. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. No sé. Sí. ¿Sí? No. Entonces, ¿queda claro eso? ¿Está claro ese mensaje? Todos tenemos una grandiosidad. Ya, yo antes solía llamarlo grandeza, hasta que el concepto evolucionó. Ya, uno de mis mentores decía, la grandeza está dentro de nosotros. O sea, no es algo que está destinado para ciertas personas especiales, ya, cierta gente que nació con cierto... No, todos tenemos grandeza dentro de nosotros. Uno de mis mentores, Les Brown, ya,
Él tiene mucho contenido en inglés, el que sepa inglés y quiera empezar a transformar su mente, les recomiendo a Les Brown. A mí me sirvió montones. Y él dice eso: there is greatness within you. Hay grandeza dentro de ti, y ese concepto yo lo he aprendido a cambiar a grandiosidad. ¿Por qué grandiosidad? Porque ahí está la palabra Dios, ¿cierto? Y yo no quiero irrespetar creencias ni nada de eso, no lo tomen como un ataque, pero literalmente miren, eso es todo lo que es. Dios es todo lo que es, todo lo que hay. Dios es todo lo que hay y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos una representación y hacemos parte de todo lo que hay. Eso es lo que somos. Es el amor. Eso es lo que somos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ser. Esa grandiosidad es esa grandeza en nuestra expresión como partes de ese Dios que es todo. ¿Tienes esa pregunta? ¿Estoy alcanzando mi potencial? ¿Estoy desarrollando mi potencial? ¿Estoy llevando ese potencial hasta el máximo nivel posible? Eso es lo que estoy haciendo. Porque de eso es que me están limitando las creencias que tenemos, las que son limitantes. Es de eso. Ya. Hay creencias limitantes financieras, que no podemos ser ricos. Las finanzas son simplemente una representación de mi grandiosidad. Hay de tener mejores relaciones, de amar, de ser X o Y cosa a nivel profesional, lo que sea. Esas creencias nos están limitando de desarrollar nuestro potencial. El potencial es el regalo de Dios para nosotros y nuestro regalo para Él es desarrollarlo. Ahí les compartí las imágenes. Entonces ven que hay un pétalo que dice adentro y otro que dice afuera. Y es precisamente por eso, porque lo que tenemos adentro es un reflejo del exterior, de lo que reflejamos en toda la parte exterior. Entonces eso es lo que quiere decir adentro y afuera, que si está adentro, está afuera. Y el primero son todos los miedos, y el segundo son los atributos del amor. Entonces es bien chévere ese ejercicio para identificar cuáles tenemos y cuáles queremos desarrollar y cuáles miedos vamos a abrazar. Super. Gracias, Marce. Hay que dar el ejercicio para que lo hagamos. Está en el chat. Pregunta: ¿alguien tiene algo que comentar respecto a lo que acabamos de hablar? Hanna. Gracias. Hola a todos. Sí, eso que dijiste de la grandiosidad es justamente lo más poderoso para darnos cuenta que la creencia limitante la creamos nosotros, ¿sí? Y realmente el concepto te puede explicar lo que quieras, ¿sí? Te va a traer tu pasado, tu presente, incluso tu futuro. Incluso tú te estás pintando hoy el futuro que te estás pintando por esas creencias limitantes. Pero cuando entendemos el concepto y la profundidad de la grandiosidad y entendemos que Dios no va a llegar y te va a decir: ay, Germán, es que tú no te tomaste la sopa, es que tú no aprendiste inglés en primero. Y esa es la grandiosidad, entenderla, que nadie te va a reclamar nada. Es de pronto algo que tienes ahí, que algún día compraste ese concepto del reclamo, ¿sí? Y lo adaptamos a la vida, ¿no? A todos los pilares. Cuando entiendas que la grandiosidad no parte de reclamos, sino de dar algo a cambio para explorar ese potencial, tú lo empiezas a vivir todos los días. Cuando entiendes que Dios es un Dios perdonador, todas las noches te excusas con la persona más importante que eres tú, ¿sí? Porque, pues, pucha, los que trabajamos con 2 millones de personas, ¿a qué horas me excuso con las 2 millones? No, contigo. Si tú estás bien, el resto está bien. Y eso está en grandes momentos cuando tú empiezas a trabajar en ti, justamente empiezas a aprender que llevas toda la vida entregando esa vida. Y es ese puesto número 1, desde lo que participó Maricar desde el comienzo, y es dándole el número 1 a algo, ¿sí? Y principalmente, aunque nuestros hijos sean
algo por lo que vamos a entregar cuentas, porque eso sí está claro, las que somos madres. Sin embargo, para nosotros poder tener el máximo potencial en cualquier ámbito, pero principalmente en el del amor, que es el más parecido a Dios, en esa grandiosidad es el de la madre hacia el hijo, en ese momento no hay reclamos, hay es complicidad. Hoy quiero invitarte realmente con este mensaje que me estás dejando, Dani, invitar a todo el mundo y me estoy invitando a mí a que nos volvamos cómplices de ese sueño en grande. Y cuando somos cómplices, hay amor, hay conexión, hay tiempo, hay prioridad. Y eso es lo que debemos ser para estar para estar caminando en el máximo potencial, porque no ese es el punto de llegada, ese es el camino, ¿no? Es el camino. Entonces, eso es amor, complicidad. Eso era lo que quería aportarles. Gracias. Ana, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eso es lo que les quería dejar hoy. Deseo que esta información de verdad los ayude a hacer cuestionamientos que generen transformaciones del ser, porque de eso se trata, ¿cierto? Es eso. Ya sea que esa transformación sea empoderadora, ya sea que esa transformación sea expansiva, lo que sea, que hayan transformaciones en nuestro ser que nos ayuden a desarrollar ese potencial, porque eso es todo lo que hay. Todo lo que hay por delante es todo lo que podemos ser. Atrévanse a verlo en grande. Atrévanse a creer más allá de eso. Dejémonos de contarnos la historia que no nos está funcionando y empecemos porque igual, o sea, igual es una historia que yo me cuento, entonces ¿por qué no me cuento una mejor? ¿Cierto? Porque es que eso no es verdad, es simplemente una historia que yo me cuento, yo la hago verdad. Entonces, contémonos una historia mejor, contémonos una historia mejor. ¿Listo? Entonces, les mando un abrazo a todos, un abrazo gigante. Cuestionémonos, 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 cuestionémonos. No critiquémonos, no juzguémonos, no, cuestionémonos. Cuestionémonos y esto sí me está sirviendo. Si no me está sirviendo, ¿por qué lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo cambiarlo me va a ayudar a mí a transformarme en la persona que alcance otros niveles, que desarrolle más potencial? Eso es lo que sí me voy a compartir. Les voy a compartir algo chiquito. Dale. No me demoro, no me demoro. Entonces hemos estado hablando mucho, Janita la otra vez lo decía, Dani lo dice, y es, primero ser, entonces debemos ser lo que queremos alcanzar. Entonces, en estos días que estábamos en el curso, alguien decía, pues es que eso es muy fácil decirlo, pero vaya, hágalo. O sea, y claro, y hasta está de moda, que hay que ser primero, ser. Entonces nos dieron un ejercicio bacanísimo que se los quiero compartir, que me pareció además supremamente coherente, y es el ejercicio de de cuando las mujeres estamos embarazadas o llega un bebé a la familia. Va a llegar. Entonces tiene 4 semanas. 4 semanas de embarazo y ya está ahí. Y bueno, y la mayoría, a veces dicen, no, esperemos un momentico, por hasta los 3 meses para ya decirle a todo el mundo, porque los primeros 3 meses pues son como complicaditos y ya pasa el tercer mes y uno dice, listo, coroné, listo. No esperamos hasta que el bebé nazca para comprar la cuna, para comprarle la ropa, para sentirnos mamás nosotras, porque además el cuerpo va cambiando y ya nos sentimos muy distintas. Entonces decía, pues, ay, no, esperemos a ver si nace para comprarle los escarpines. No, desde uno tiene todo listo, tiene un cuarto listo, tiene de todo, hace baby shower, ese pelado tiene ropa como hasta los 8 meses. Porque es que no han nacido y tiene ropa para cada mes, por ahí, hasta los 8 meses del año, de todo lo que le dan a uno, y están todos los preparativos y ahí está. Y no ha nacido, pero tenemos todo listo. Así lo podemos hacer. Entonces ella decía, desde que el sueño está esa semilla, está ese óvulo apenas empezando, el sueño está, ¿qué tenemos que esperar para hacer? Entonces hay que ir alistando, eso lo hablaba yo con Dani, por ejemplo, en estos días, de
de que cómo vamos a hacer las reuniones con los presidenciales cuando seamos diamantes. Es lo mismo, o sea, cómo si ni siquiera sé bien qué es lo que requiero para ser diamante y cómo voy a organizar mi tiempo cuando sea diamante con los presidenciales y digamos con los regionales que van a ser súper importantes y con los áreas también. Entonces, desde ya empezar en el sueño que tengamos cada uno, realmente a hacerlo realidad mediante pequeñas, digamos, pequeñas acciones o simplemente tenerlo claro, así como hacemos con el bebé, que le tenemos súper armada ya toda la bienvenida. Entonces es lo mismo con los sueños y me pareció un ejemplo muy chévere de cómo empezar a ser, que no es fácil, ser antes de tener. Y bueno, ese ejemplo nos lo pusieron y me pareció la verdad súper chévere y se los quería compartir. Marce, muchas gracias. Ahí está entonces, ahí está, o sea, tenemos información valiosísima que llevarnos y ¿saben qué? Mucho por hacer, hay mucho por hacer con todo esto. Si salimos de acá y no usamos eso, todo va a pasar igual y eso está bien. Mucho por ser. Ah, ya, pero es eso. Mucho ya, por ser. Ya, mucho desarrollo del ser, eso es lo que hay. Listo, entonces los invito a que usen todo esto y pregúntense cuál es el potencial, cuál es su potencial, qué potencial les gustaría alcanzar. Que tengan un muy, 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 muy feliz día.